una cuestión que yo creo que es muy interesante mencionar, que es la cuestión del temor de la muerte, ¿no? Que, o sea, San Ambrosio, o sea, lo que nos viene a decir, que bueno, para los que han entrado recién ahora o hace unos minutos a nuestra charla, estamos, digamos, siendo guiados por San Ambrosio, ¿no? Y su texto muy, muy interesante que se llama De Bono Morti, ¿no? Que él escribió, o sea, sobre el bien de la muerte, se puede traducir al castellano, ¿no? De Bono Mortis es el título en latín, en su latín original. Y San Ambrosio tiene una frase muy interesante al respecto del temor a la muerte, ¿no? Porque creo que con el tema del temor a la muerte hay otra clave importante, eh, una clave de entrada a muchos asuntos o aspectos que atañen a la muerte, ¿no? Como por ejemplo el asunto de la guerra, ¿no? Eh, que, o sea, está indefectiblemente unido a la idea del temor, ¿no? O de temer o no temer a la hora de morir, ¿no? Y San Ambrosio dice al respecto a lo siguiente, ¿no? De este asunto del tema de la muerte, ¿no? Y cito: si se considera terrible entre los vivos la muerte, no es la muerte misma la que es terrible, dice, sino la opinión que se tiene sobre la muerte. O sea, la doxa es lo terrible, no es la muerte misma, dice. Cada uno interpreta según su propio afecto o teme según su conciencia, ¿no? Por lo tanto, cada uno debe acusar la herida de su propia conciencia, no la amargura de la muerte, ¿no? De hecho, para los justos, la muerte es un puerto de descanso. Para los culpables se considera un naufragio. Ciertamente, para aquellos a quienes el temor a la muerte es grave, no es grave morir, dice, sino vivir bajo el miedo a la muerte, ¿no? Por lo tanto, no es la muerte lo que es grave, sino el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, dice después que el miedo a la muerte es una cuestión de opinión y la opinión es una cuestión de debilidad contraria a la verdad, ¿no? Dice, por lo que la verdad viene de la virtud, ¿no? Y la opinión viene de la debilidad. O sea, acá está haciendo está pensando como un griego, San Ambrosio, ¿no? Porque todo el mundo es un padre, obviamente, evidentemente latino, escribió en latín, conocía el griego, a diferencia, ¿no? de su discípulo San Agustín. Pero acá estamos viendo la clásica división entre el logos y la doxa, ¿no? O sea, entre la verdad y la opinión, ¿no? Entre la virtud y la debilidad, ¿no? Entonces, dice, la opinión, sin embargo, es ciertamente de la muerte, dice. O sea, la doxa es de la muerte, o sea, la verdad no es de la vida, entonces. Entonces, bueno, y después continúa, ¿no? San Ambrosio, ya acabo de cerrar la cita, ¿no? Entonces, esta división entre vida, verdad, muerte, opinión, división, ¿no? entre ambas y analogías, es muy interesante porque dice, yo acá noté, ¿no? Eh, las, que lo malo es la sensación, o sea, el temor es parte del pecado, ¿no? Y lo malo es la sensación de la muerte, ¿no? Producida por la conciencia, anoté yo, ¿no? O sea, la conciencia del mal que habita en nosotros, ¿no? El mal, a su vez, no existe, como decía San Agustín, ¿no? O San Dionisio, porque pertenece al no ser, a la nada, el mal es la nada, ¿no? Yo anoté, ¿no? Y esto me hace acordar, porque esto parece todo muy teologal, así un discurso muy elevado, ¿no? El ser, el no ser, la verdad, ¿no? Pero yo acá noté un episodio de la vida de San Benjamín de Petrogrado, ¿no? Porque tiene que ver mucho con esto. Porque, ¿qué pasa? Y esto es importante también remarcarlo, creo yo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero estamos hablando de teología y ahora me venís con una vida de santo. Bueno, pero la vida de los santos, las hagiografías, nos dan elementos para fundar la teología. De hecho, esto lo vemos, por ejemplo, en el discurso de San Juan Damasceno sobre las imágenes sagradas. Son tres discursos, ¿no? Tres homilías. En la homilía 1 y en la homilía 3, la mitad de las homilías son corte y pegue de fragmentos de otros, de San Basilio, de San Juan Crisóstomo y de vidas de santos. O sea, de biografía, o sea, toda la gran parte de la fundamentación teológica que hacía San Juan Damasceno para vindicar el uso de las imágenes, apelaba a la vida de los santos como fuente de teología. O sea, la vida de los santos es necesaria leerla y no Claro, están. porque Ignacio, Sí, los santos son digamos, la vida de un santo es la sí, imitación de Cristo, ¿no?
exacto. Entonces, muchos padres, inclusive hay gente de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Los Mm, obispos, ¿no? Muchos recomiendan sobre todo leer biografías, ¿no? O vidas de santos, exacto. ¿no? Porque, inclusive, antes que la Biblia misma, ¿no? O porque la Biblia, Mm, inclusive, hay uno que vos seguramente conocés, que fue profesor de teología dogmática en Jordan, el padre Mijael Pomazansky, ¿no? mm, El padre fue Mijael Pomazansky, era un teólogo, y era un fue una persona que hacía una teología realmente buena, ¿no? Porque él lo que trató de hacer es transmitir la teología, él no inventó nada, transmitir la mm, teología ortodoxa rusa a otras generaciones y llevarla a nosotros y a todos, ¿no? Entonces, ese es su gran trabajo, ¿no? Pero mm, siendo teólogo, no leía mucho, o sea, nosotros los sacerdotes estamos obligados, ¿no? Por leer mucho las escrituras porque las tenemos que leer, ¿no? Y las claro. vamos leyendo, pero no las estudiamos, entre comillas, como hace la gente hoy en día que se ponen a leer y a estudiar. Sí, Porque sí, también sí. hay muchas, si uno no, como acá este muchacho también escribió, ¿no? Que una guerra dice, bueno, no hay que leer los exegetas modernos, sí, eso es verdad, pero también uno tiene que tener sus maestros que estén de acuerdo digamos, a comprender los textos antiguos, porque si no uno puede leer y también en la escritura, ¿no? Se puede ir por cualquier lado. Entonces uno necesita gente realmente y que existe, ¿no? Que existe, ¿no? Inclusive este escritor que estamos hablando, Vladimir Moss, más allá de que uno puede estar a veces en el tema histórico, a veces uno por ahí por una ideología o algo no puede estar de acuerdo con alguna cosa o algo, pero él Mm, de acuerdo a muchos de los planteos que él hace es completamente ortodoxo, casi todo lo que él escribe, ¿no? Entonces uno lee a él y baja mucho de la historia, del pensamiento ortodoxo, porque existe algo que la iglesia ortodoxa y ninguna, ni los protestantes, ninguno tienen, que se llama fronema en la iglesia ortodoxa, que también es a medida que tiene que ver con la teosis también, ¿no? Que a medida que mm, uno va comprendiendo, va teniendo Espíritu Santo, va también dándose cuenta, inclusive uno mismo, se va dando cuenta de lo que está bien o está mal. Por ejemplo, yo, en mi humildad, ¿no? Y lo poco que soy y la poco teosis que tengo, ¿no? Pero yo me sí, siento y veo en una tele, o como lo que hablaba del fútbol, ¿no? Hace un rato largo, ¿no? Yo siento y digo, esto no es de Dios, esto es malo, esto es idolatría, esto es así. Y me doy cuenta solo, no me viene nadie y me lo dice, sino que ya está en mi forma de vivir, mi forma, el fronema mío, hace que, y aparte a veces nos encontramos dos o tres ortodoxos que capaz que ni nos conocemos. Empezamos a hablar de un tema y la persona me lee como el pensamiento. No sé si eso te mm, ha pasado, Ignacio, que vos hablás con alguien y es lo que él sí. piensa, o vos lees un libro y es lo que te estaba diciendo el ortodoxo que estaba al lado tuyo, diciéndote de otra manera. ¿Pero por qué? Porque tiene Claro. el fronema. Esa mentalidad se traduce así en español porque la mentalidad ortodoxa, ¿no? Tiene una Claro. mentalidad ortodoxa. Te decía, en la vida de los santos, aparte es sencillo, es para que lo entienda cualquiera, ¿no? Mm, En las vidas, uno puede, o sea, imitarlos a ellos, o buscar imitar a ellos, o entender o comprender cosas profundas a través de la vida de ellos. Y muchas veces, por ejemplo, yo he conocido gente que soy católica y eso, mm, que se burlan inclusive de los escritos de los padres del desierto, ¿no? Que leen eso y dicen, esto es una locura, hablan cosas locas, porque son apotegmas, ¿no? Hablan, uno dijo una cosa, el otro dijo otra. Y cuando uno lo lee con un fronema, o comprenden bien la tradición ortodoxa y todo, hasta lo más loco que está escrito ahí, y que mucho de eso sigue también el prado este espiritual, ¿no? De San Iván Juan Bosco, Moscos, claro. sí, Ya Mosgo, bueno, es la continuación de eso, ¿no? Y que uno ve un montón de cosas así, hechos, inclusive hechos que capaz que lo lee una persona que no tiene el fronema, y dice, esto es unos locos, esto no tiene sentido. Y sin embargo, para el ortodoxo tiene sentido. Hasta eso, o sea, ¿sabe lo que significa eso? No me voy a detener en cada punto, ¿no? Pero hay muchas cosas ahí que, inclusive nosotros, ahora que vamos después, teníamos que hablar de los animales, ¿no? También. Pero sí, ahí tenés el caso del león que se aparece a San Jerásimo, Gerasio. de la Tierra Santa, ¿no? Del Jordán. Se llama Jordán el león también. Le pusieron Jordán. Bueno, y Mm, ahí tenés, ves la obra de Dios en la creación, ¿no? O sea, lo ves ahí, lo ves en esa. Y si uno quiere saber sobre animales, sobre qué pasa, bueno, está ahí, uno lo ve en eso. Juan Bosco, El Prado Espiritual, un libro muy. En la sencillez está las cosas de Dios. En cambio, Exacto. cuando uno ve, yo a veces veo gente, ¿no? Inclusive acá, bueno, Marcos puede también, no sé si estará todavía, pero Sí, está, Marcos, sí. acá está Marcos, sí.
Pues Marco, él, bueno, también es hijo espiritual mío, ¿no? Muchos años estamos juntos como con vos, ¿no? Mm, Y bueno, y yo, él y varias personas a veces querían leer grandes escritos teológicos, ¿no? Hay grandes teólogos ortodoxos, ¿no? Pero, o la misma Filocalia, ¿no? La misma Filocalia. Y yo desaconsejo eso al principio, ¿no? Después cuando uno es más grande, o tiene una formación más fuerte, ¿no? Porque hoy en día yo veo que la Filocalia la lee todo el mundo. O sea, cualquier cosa, cualquier persona, yo leo la Filocalia. Y yo digo, yo que soy sacerdote ortodoxo, llevo décadas y décadas en la fe ortodoxa y tratando de entender un poco algo, no me atrevo a eso. No me atrevo a ese nivel, ¿no? O sea, obviamente he leído la Filocalia, las breves, tengo toda la Filocalia completa, pero uno cuando se mete en ese mundo, o sea, eso es el lexicasmo, ¿no? Tiene que estar imbuido en algo, porque si no termina. Es más, hay un hecho que pasó. Hay dos grandes padres del fin del siglo XIX rusos, que uno es tu santo, ¿no? San sí, Ignacio Granchianino, ¿no? sí. Y está San Teófano el Recluso, ¿no? Mm, Bueno, todo el mundo seguro que la mayoría lo conoce porque hay libros en español de él, ¿no? Está bien. Bueno, él tradujo la primera Filocalia del eslavo, porque el que tradujo el eslavo, primero se hizo todo, son compilaciones hechas por San Nicodemo del Monteato, ¿no? Que se publicaron en Venecia. Son todas compilaciones de siglo y siglo de santos que abarca mucho, depende de qué, son 4 tomos, 5 tomos. Bueno, mm, eso se tradujo prontamente al eslavo. La gente eclesiástica leía el eslavo, pero la gente común en Rusia no leía eso, no, porque hablaba ruso moderno, que es como latín y español, digamos, ¿no? Entonces, mm. cuando la Filocalia llega a Rusia, que la traduce lo que se llama la breve Filocalia, es San Teófano, ¿no? Traduce y San Sobrachanino dice, muy bien, porque siempre entre ellos hubo como un poco en algunos temas, ¿no? No estaban de acuerdo, pero tenían razón, ¿no? Los dos en su punto, ¿no? A veces, ¿no? Mm, Siempre pasó eso, en varios santos, ¿no? Y mm, San Ignacio dice, esto es muy bueno, dice, por un lado, ¿no? Pero dice, va a ser muy malo también, porque va a traer muchos preles, porque ahora estos escritos que son tan elevados están digamos, al lo va a alcance de agarrar cualquiera. cualquiera, así un psicólogo y lo va a empezar a leer y va a sacar cualquier cosa y va a traer Mm, mucho que o sea, y bueno, es así, y hoy en día yo a veces veo, y me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo cuando, por ejemplo, acá venía un muchacho que venía acá a la iglesia y un día me dice, padre, yo tengo un amigo allá, ¿me presta la Filocalia para que se la lleve, para que la lea? Y le digo, no, le digo, sí, él sí, le sí, contó sí. todo esto, ¿no? Le digo, ¿cómo? Sí, sí, No, porque él es psicólogo, filósofo, estudia. No, le digo, no, sí, sí. porque o sea, inclusive, no, o sea, bueno, y volvemos a eso, la vida de los santos, que la vida de los santos es cosa sencilla. Hay gente que a veces, Ojo, papá, cuando disculpe, yo le digo, cosas hay que leer sencillas la vida, que no dejan de ser profundas, o sea, que no dejan de no, son encerrar profundas. grandes Pero verdades hay gente teológicas. que, claro, hay gente que eso también, ojo, eso es la soberbia intelectual, Mm, ¿no? De la persona. A veces hay gente que se cree tan intelectual, así tan fuerte, que eso es muy malo, ¿no? Lo peor a veces probablemente es la soberbia espiritual. Que dice, no, yo por ejemplo, vos conocés que a lo largo del tiempo me he dedicado a traducir breves vida de santo y cosas así, ¿no? O sea, es lo mm, que más he hecho capaz. Bueno, y hay gente que me dice, padre, pero yo no puedo creer eso, tal milagro, tal cosa que pasó, no. Y bueno, le digo, bueno, no es cosa, o sea, es cosa de creer o no creer y también es cosa de darse cuenta, ¿no? O sea, aparte yo a veces pienso, ¿no? Quizá hay gente que lee eso, claro, busca algo más elevado intelectualmente y se pierde de lo profundo que decís vos. ¿Por qué? Porque él no está preparado espiritualmente, ¿entendés? No claro. tiene el fronema, ¿entendés? No tiene eso. Mm, O no tiene ni siquiera el llamado de Dios, digamos, algo, ¿no? Entonces lo ve como algo así. Pero, volviendo a esta vida de los santos, es muy importante esto también, que lo iba a decir antes y me olvidé. mm, Cristo dijo, ¿no? Que, o sea, que los que iban a venir y que iban a seguir a él, iba a hacer milagros mayores a él. Y nosotros vemos a lo largo de la historia, y no hace mucho, porque hay gente que dice, bueno, o leen santos, no sé, antiguos así, pasaban cosas muy, muy fuera de lo normal, ¿no?
sobrenaturales, ¿no? Pero nosotros tenemos, sin ir muy lejos, había un santo hace poco que se llamaba San Juan de Shanghái, que hizo milagros que no se... Que, y si vamos un poquito, no tanto tampoco, que murió en 1907, el gran protohierey, el gran protoprevite, digamos, sí, arcipreste de San Petersburgo, ¿no? Juan de Kronstadt resucitó hasta muertos, ¿no? Y hay testigos, ¿no? Todo eso. Sí, bueno, la verdad es que, hizo miles y miles de milagros bueno, bueno, ojo, y uno, de hecho hasta los J lo quisieron matar a San Juan de Kronstadt, o sea, como a Cristo. sí, O sea, por sí, eso sí. lo que usted dice, que la vida de un santo es como una recreación de la vida de Cristo en sí, ¿no? O sea, Sí, sí, bueno, los que gente que muere como mártires, realmente muere como por su fe, ¿no? Y muere como Cristo, ¿no? O sea, sigue el camino de Cristo hasta el final, ¿no? Es un testigo, sí. ¿no? El martirio que es el testimonio, ¿no? Pero, Claro, pero el tema del martirio, sí, de dar el testimonio, era lo que yo quería ejemplificar con un episodio, el último episodio de la vida de San Benjamín de Petrogrado, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando justamente de este pasaje de San Ambrosio, ¿no? De Milán, ¿no? Que él dice que en sí la muerte no es mala, es el temor a la muerte lo malo. O sea, porque el temor a la muerte es pecado, porque pertenece al reino de la opinión, de la doxa, no al reino del claro, logos. porque ¿sabés qué pasa, Ignacio? Sí, El tema, bueno, en ese punto, esto sí, sí, Cristo dijo, ¿no? Bueno, donde está tu tesoro está tu corazón o algo así, ¿no? Que dicen las escrituras. Y eso tiene que ver con eso. O sea, una guerra, o sea, la muerte, inclusive es un proceso, si lo debemos decir, natural, ¿no? O sea, o sea, no es antinatural, porque en realidad el hombre no nació para morir, como dije antes, pero se volvió natural, digamos, a la caída, ¿no? Entonces, como sabemos, todos sabemos que vamos a morir. ¿Y por qué tenemos miedo? Por el desconocimiento y por lo demás. Pero también porque nosotros nos aferramos a esta vida o a las cosas de esta vida, ¿no? Por eso claro. la persona por ejemplo, Cristo dice que uno para seguirlo a Él realmente tiene que hasta renunciar a sus propios padres, de su familia, de todo, ¿no? O sea, Tiene que o morir sea, no es, en o sea, esta vida. es algo textual y a la vez no es textual, porque en realidad es de ser de una manera, uno tiene que, o sea, Dios está más importante que toda esta vida, ¿no? Y que todas las cosas que yo tengo en esta vida, ¿no? Sean materiales o también afectivas o lo que sea, ¿no? O sea, todo. Entonces eso es, si yo me aferro a este mundo, ¿no? Y es muy difícil porque uno lo habla, esto es teoría, ¿no? Acá estamos hablando de teorías, ¿no? Uno se aferra a las cosas de este mundo, ¿no? Entonces no quiere irse de este mundo, ¿no? O sea, y gente que, yo por ejemplo, a mí me contaron una vez, ¿no? Había un muchacho que yo conocí, ¿no? Gente que él murió joven, ¿no? Y murió en una muerte fea. Dice que cuando estaba en el ataúd estaba con una expresión muy mala en la cara. Claro. Y yo sé que él, cuando a mí me lo contaron y la gente se lamentó mucho, esa gente que fue a ese velorio de esa persona. Y bueno, y yo, bueno, con mi esposa, Matushka, ¿no? Conocí a un muchacho y nosotros sabíamos que ese muchacho estuvo muy aferrado a esta vida, ¿no? A los placeres de esta vida, todo eso. Y bueno, no quiere decir que sea por eso que tenía esa cara, ¿no? De tener un horror en la cara, ¿no? Horror Claro, de la bueno, lo que muerte. hablábamos más atrás, de que la Sí, vida pecaminosa, ¿no? Se extiende a lo largo de los años, ¿no? Durante mucho tiempo termina matando al alma, ¿no? O claro, sea, sí. es eso, o sea, y que el alma, o sea, el alma ilumina el cuerpo también, no, lo Claro, hace en la y cara. viste lo que está en las escrituras, que también se dicen los proquímenos acá, que se rezan antes de la lectura y todo, Mm, que sobre todo para los santos, algunos santos se va cambiando según vos estás estudiando esto ahora con Matushka, ¿no? El sí. tema de lecturas, todo eso, ¿no? Mm, Pero hay uno que se utiliza, no me acuerdo ahora, creo que es para los santos monjes y todo, y para otros, que dice, precioso es la muerte a Dios, preciosa a los ojos de Dios, preciosa la muerte de sus santos. Dice eso. claro. Y vos fijate que hay casos que vos lo has visto en fotos y todo, ¿no? De personas que son consideradas venerables, así, monjes venerables, que se los ve, inclusive el mismo padre Serafín Roth. Hay fotos de él muerto, y que encima el obispo que hizo los servicios funerales para él todo, ¿no? Pidió, porque a los sacerdotes y a los obispos se nos tapa la cara cuando morimos. Se nos pone digamos, el mismo velo que se usa para cubrir el cáliz de la Mm, comunión.
Y a él le dijeron, no, déjenlo así, porque parecía que está durmiendo. Y está, usted lo ve, hay fotos, ustedes después, Ignacio puede compartir después, fotos de Sí, padres de sí, Seaferro, de otros santos, así que, y parece que estuvieran durmiendo. Inclusive claro. hay algunos que jamás llegan a tener el ribus mortis, eso, que se ponen duros, o color de muerto, ¿no? Si se Mm, ponen, están como durmiendo ahí. claro, Y esas son manifestaciones, digamos, que Dios muestra que esta persona no está muerta, o sea, no. Y claro. aparte, bueno, la cara de ellos es apacible también, de esta gente, ¿no? Que muere, porque muere esperando realidades superiores también, ¿no? Entonces no tienen miedo a la muerte, no tienen, tienen una muerte pacífica. De hecho, nosotros cuando rezamos en la iglesia, inclusive en la letanía de la iglesia, todo, nos Mm. pedimos una muerte en paz, ¿no? Vivir, morir en paz y con esa tranquilidad interior y todo, ¿no? Pero eso Claro, lo bueno, da el trabajo espiritual correcto, ¿no? Si uno claro, vive lo mal, que, va a morir con remordimiento también, ¿no? exacto, bueno, por eso lo que usted menciona de la paz, que dice que lo que hace, lo que genera el mal, San Ambrosio no es la muerte, sino la herida de la propia conciencia, ¿no? O sea, esto de vivir expuesto al mal. Y es lo que quería mencionar sobre el caso de San Benjamín, ¿no? De Petrogrado, porque cuando cae el comunismo, en el 17, ¿no? Después se hace la guerra civil rusa, que dura hasta el 22. Bueno, creo que a él las autoridades soviéticas, que era un obispo, ¿no? De San Petersburgo, de Petrogrado, ¿no? Si no mal no recuerdo, padre, usted corríjame Sí, él por si era, equivoco. San Benjamín era, bueno, fue como el último obispo. Bueno, hubo uno más que después que es el que fundó la iglesia en la catacumba, que es San José, ¿no? Que era Claro. discípulo de él. Pero él ya se metió en la clandestinidad. En cambio, a él lo juzgaron porque, o sea, había como una actividad también, bueno, Lenin mismo y Trotsky, ese tipo de gente, ¿no? Quería aniquilar la iglesia. Ellos tenían, por eso es diferente a veces hoy en día cuando se habla, no, ¿cómo eran las persecuciones? Antes las persecuciones romanas también perseguían a la iglesia. Sí, bueno, eran persecuciones locales. Los emperadores no estaban, o los gobernantes, no estaban en contra de la iglesia en sí. Claro, no había un Los plan perseguían porque esa sistemático gente, claro, para los hacer perseguían desaparecer. porque esas personas no aceptaban los cultos romanos, ¿no? Y para ellos era un horror eso porque, bueno, era parte del culto romano, no sé, Mm, sacrificar a ídolos y esas cosas, ¿no? Bueno, y por eso los perseguían, por eso los mataban y ese tipo de cosas. Pero si uno va a Rusia, no, hay una persecución sistemática y hay una persecución de entrada, ¿no? Pero para eso claro. ellos generaban unos juicios que era el tema de ser como era algo político por lo que lo juzgaban a uno, que era como antirrevolucionario, algo así. Mm. Enemigo de la Contrarrevolución. revolución. Y bueno, claro, Contrarrevolución. contrarrevolución, esa es la palabra, sí, Sí. contrarrevolucionario, sí. Mm. Este, Bueno, y y, San Benjamín, claro, San él, José, San Benjamín cae en eso, ¿no? Es uno de los llamemos proto mártires, o sea, uno de los primeros mártires, porque primero está en el de Kiev, ¿no? Que es San Vladimir de Kiev. Y después él es el segundo o uno de los primeros, ¿no? claro, Que va a un pero juicio lo así, que y no lo sucede, matan padre, solo, lo matan con bueno, matan por con sus eso, clérigos, a lo sí, que voy, es que le dijeron, mirá, si vos querés vivir, le dijeron los soviéticos, renuncia a tu fe, que en realidad no era, creo que yo estuve averiguando, usted corríjame, padre, le dijeron que él como que retire las condenas que él había realizado en contra de la iglesia viviente, que era la iglesia que estaban queriendo conformar los soviéticos, ¿no? La iglesia títere ortodoxa que claro, al y final no sé no si vos lograron. sabías que trajeron al patriarca Tijón, ¿no? Sí, Trajeron al patriarca Tijón, que es el último patriarca que nosotros los tradicionalistas reconocemos, ¿no? mm, Lo trajeron para que también él le diga a San Benjamín y a todos los otros que se arrepientan y que él también se arrepienta de que iban a hacer todo lo que el gobierno, y así no los mataban, adelante de claro. todo el mundo. Y lo de San Tijón fue también muy grave para él y para todo. Y si lo lee alguien que es emocional, va a decir: este hombre fue un. Porque él agarró y no hizo Mm, nada. Él dejó, bueno, dice: lo van a matar, mátenlo. Ellos van a ver por la fe. Porque él podía haberlo salvado a ellos. Si él decía: yo me arrodillo ante el poder soviético. Y eso, ¿sabés claro, quién hubiera. estaba presente? ¿Sabés quién estaba presente en el juicio ese? ¿Quién? Este ¿Quién? hombre que lo nombramos hace un rato. Él estaba ahí. Él estuvo ahí en el juicio y lo vio todo y vio cómo los sacerdotes iban cantando el tropario pascual cuando lo iban matando. Claro, porque lo que le habían dicho a Este los soviéticos profesor era, Iván Andreyev. Iván Andrei, Andreyev, sí, claro. sí.
Él lo vio Porque todo, él lo vio, yo los lo sé por soviéticos él. lo que le dijeron a la jerarquía de la iglesia, le Sí, dijeron, mirá, renunciá de tu disposición y nosotros salvamos a todo tu fiel, a toda tu grey. O sea, le sí, salvamos sí, la vida. Pero si vos persistís y no nos acatás la orden, no solo sí. te vamos a matar a vos, sino que vamos a matar a todos, le dijeron. Claro, claro. Y ellos al final dijeron, no, no, o sea, nosotros no podemos renunciar a Dios, le dijeron a los soviéticos, y bueno, los mataron a todos. O No, sea, y hay una comparación a ese sí, hecho, ¿viste, Ignacio? Porque una de las iglesias que desapareció completamente, porque ahora mm, hablamos de Irán, ¿no? Y de Persia, ¿no? sí, Pero los persas en una época fueron cristianos también, ¿no? Hasta el mm, siglo, creo que sexto, por ahí, hubo una iglesia grande, pujante, y los mataron a todos porque el emperador, o sea, bueno, estaban en esto el zoroastrismo, todo eso, y lo mató. Y hicieron lo mismo con con un obispo que se llamaba, creo que se llamaba Santiago, ¿no? Jacobo, ¿no? sí, Que le matan a toda la iglesia delante de él, para que él, claro, digamos, renuncie. adore al rey, Claro, ¿no? porque Al rey ahí pagano. estamos hablando que el temor a la muerte, que ellos, o sea, lograron como, por así decirlo, no romper, quebrar ese temor, ¿no? Porque no querían vivir con esa conciencia, con la herida de la propia conciencia, ¿no? Como dice San Ambrosio, ¿no? Es interesante porque la santidad puede como vencer al temor, ¿no? O sea, y eso creo que tiene mucho que ver Bueno, con la. vos sabés por qué, viste que los emperadores, los primeros, o sea, que todavía eran paganos y que perseguían a los cristianos. Hay cartas yo ahora no me recuerdo bien los nombres, pero Mm, hay gobernadores, en un momento también se dividieron mucho el imperio oriental con el otro, con sí, occidental, y en un momento hubo tres emperadores, también ahora no me acuerdo, pero en un lugar los perseguían, donde estaba Diocleciano, todo. Y había gobernadores también, algunos decían una cosa, otro, y ellos escribían cartas. Y una de lo que no tenemos los cristianos de ahora, ¿no? Pero que sí tuvieron en Rusia, ¿no? Y vamos a hablar esto de Rusia también, una cosa que es importante. Eh, ¿Por qué los romanos terminaron admirando a los cristianos? Y por esa valentía de morir, claro, digamos, por lo que creían. Y eso lo exacto, han escrito, exacto. y eso uno lo ve. ¿No? Y después otra cosa que impresionaba al paganismo, a los paganos, ¿no? Mm, Y que lo veían como una virtud, era también la modestia de las mujeres cristianas, exacto, que eran exacto. mujeres que no eran así, ¿viste? Como, bueno, y hoy en Padre, día nada que ver, uno y una ve todo pregunta, es. ¿no? Una pregunta, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con lo que estamos desarrollando, ¿no? Que hoy vemos que hace menos de 100 años, 120 años, la gente moría, pero, o sea, yo no digo que no hubiera temor a la muerte, pero como que las guerras, ¿no? Morían como hormigas la No, las gente. pestes también. Por ejemplo, lo que pasó ahora con la pandemia, la gente hizo cualquier cosa la gente por temor a la muerte. Claro, pero Y a lo que voy es antes lo la siguiente. peste era así, había siempre, y no murió, o sea, vamos a decir la verdad, al lado de la gente que moría antes por pestilencia y todo eso, no murió nadie. O sea, la cantidad de gente, ¿no? Que murió. Exacto, exacto. Sí, Y todo lo a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Y esto de la pandemia es muy sí. oportuno lo que usted ha traído, ¿no? A colación, ¿no? El tema de la pandemia, que frente a ese temor, digamos, en cierta medida infundado, porque vamos a decir la verdad, ¿cuánto se murió de la pandemia, muchachos? Déjense Claro, de joder. viste que nuestros obispos escribieron una epístola cuando Sí. pasó el asunto de la pandemia y los Mm. gobiernos pidieron que nos encerremos todos, ¿no? Claro, pero Y ellos no murió dijeron tanta. que era por miedo, ¿no? Y ellos Sí, ahí dicen, el miedo es pecado. O sea, el exacto. miedo para un cristiano es pecado. O sea, eso ya Bueno, te dice padre, todo. O sea, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? La pregunta es muy concreta, ¿no? ¿Usted piensa que si uno ve el siglo XX, ¿no? Que hay una mayor sobreestimación de la dignidad humana, ¿no? Del ser humano, ¿no? De no matar, de preservar la vida humana, ¿no? Frente a todo esto que cada vez va creciendo cada vez más, esta sobreestimación del sujeto humano, ¿no? De la persona humana, ¿no? Frente a la idea de que había los romanos, ¿no? Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, o sea, en una batalla, creo que en la batalla de Canas morían 150, ¿no? 120, no sé, no recuerdo bien ahora la cifra. Muchas más eh, personas de las que murieron en toda la guerra de Vietnam, en una sola batalla del mundo antiguo, ¿no? Entonces,
¿Usted qué explicación le encuentra a esto? O sea, que hay mayor miedo a la muerte hoy actualmente, el hombre se ama cada vez más como nunca Y antes bueno, se ha amado. porque, o sea, vos fijate que el hecho que lo sacamos, porque, viste, vamos por el tema de la muerte, ¿no? Pero ¿cuál es lo Sí, contrario de la muerte? No, la la vida. gran novedad, porque el Evangelio es eso, la buena nueva, ¿no? Una nueva, es que, o sea, Cristo a través de la resurrección redime al ser humano, ¿no? Y a través de él, como dice el apóstol Pablo, él es el primer, él dice el primogénito de los que de los que resucitan y también ¿entendés? Entonces, el ser humano, o sea, se creó todo, o sea, una vez que, o el imperio romano lo que nos deja a nosotros es la estructura esa como para que crezca el cristianismo, ¿no? Que era lo que hablaba antes, que son permisiones divinas probablemente para que suceda eso, pero Mm, después también lo que nosotros tenemos es que esa buena nueva, esta idea de la resurrección en la gente hace como que esto tenga éxito y las personas aceptan esta realidad. Entonces viven como cristianos, no temen ya la muerte, ¿no? Empiezan a vivir, y vivieron así durante mucho tiempo. O sea, sobre todo las personas piadosas. Pero ahora la gente se alejó de esa. O sea, una vez yo escuché a un sacerdote que decía, ya la buena nueva ya no es tan nueva, ¿no? O sea, claro. y bueno, entonces la gente hoy en día no vive de acuerdo a esa idea de la resurrección, o sea, de Mm, la vida eterna. Vive a razón de eso, como decir, viven de. Dios murió, o sea, de hecho lo vemos en la filosofía, ¿no? mm, Que como el otro día escuché a alguien que decía eso, no, bueno, tampoco es la culpa de Nietzsche, ya se está dando en el mundo, él lo que hace es decir lo que está pasando, claro, que Dios exacto. muere, ¿no? O sea, en el sentido de que para la humanidad, o sea, entonces el hombre ahora busca su propio destino, ¿no? Y Exacto. inclusive está tratando de buscar la inmortalidad por sí mismo también, por eso aparecen estos nuevos popes que generan, no sé qué van a hacer, van a generar robots en nosotros, cosas así Sí, para que vivamos 300 años, 400 años y todo eso. Y hay un tema de la muerte que es muy importante, mm, que sí, varias veces me lo han preguntado también. Que viste que vos decís, bueno, vivir mucho o vivir poco, ¿qué es eso? ¿Qué es? ah, Porque muy antiguamente, buen vos tema. fijate, cuando la vida el Antiguo Testamento era vivir mucho. Los que vivían mucho eran como que eran los más bendecidos, todo. También en el Nuevo Testamento digamos, y la vida cristiana, también no se ve algo malo como vivir mucho. Pero en realidad lo exacto de eso es decir, ¿por qué unos viven mucho? Y hay santos que hablan de eso, ¿por qué otros viven poco? Bueno, lo importante no es vivir mucho ni vivir poco, sino que en esa vida que tengamos, corta o larga, como tenga que ser, nosotros podamos santificarnos ya en esta vida, ¿no? O sea, y a veces Dios permite que uno Mm, muera joven para capaz que no corromperse, ¿no? Porque probablemente, no sé, yo digo, no, pongo un ejemplo, no sé si es santo o no, hay uno que lo han canonizado ya. Pero si Padre Serafín Rowe era un santo, y capaz que él seguía viviendo con el otro monje ese que empezaron a cometer pecados graves, ¿no? Y sí, después sí, todo sí, ese monasterio que terminó como vemos ahora, ¿no? sí, Entonces, y una guerra dice, bueno, capaz que Padre Serafín Rowe no se hubiera salvado. Entonces Dios quiso que muriera a los 48 años, claro, ¿no? Y capaz que una exacto. persona, y depende qué persona, yo creo que hasta a veces vivir mucho es una maldición. Porque, por ejemplo, si uno es una persona que a veces Dios también lo tiene en esta vida para que uno se arrepienta. Y si uno vive mucho, ve morir a todos sus seres queridos. Puede llegar a ver morir a sus propios hijos, a sus propios nietos inclusive. Hay personas, yo conocí, hubo gente, bueno, ahí en Santiago hay gente que vive mucho. Ha vivido gente, vive 130 años algunos. ¿No? ¿Para qué? Sí, Uno dice a veces, ¿no? O sea, porque sí, sí, es muy lindo, sí, pero no sé. O sea, es un sufrimiento también, porque vos, hay una claro. película, ¿no? Que ya que estamos en lo cultural, también vamos, Highlander, ¿no? Hay uno ve eso, la película que él vive como un inmortal, ¿no? Y muere su esposa, ¿no? O sea, y él sigue vivo, ¿no? O sea, es una cosa, es horrible, o sea, también. Entonces, bueno, o sea, yo creo que la vida, o sea, y esto es lo que también los padres, ¿no? Porque yo a veces digo yo, pero es lo que uno también tiene incorporado, ¿no? Es decir, bueno, vivir lo que realmente tengo que vivir. Y uno tiene que rezar eso a Dios, pedirle a Dios, ¿no? Decir, bueno, que yo que viva lo suficiente como para poder, digamos, hacer todo lo necesario para salvarme, ¿no? Si me muero antes, va a ser un terrible. Si me muero después, también.
O sea, y de hecho también esto está en las escrituras cuando uno ve, cuando el mismo Cristo, cuando anuncia las cosas que van a venir, ¿no? En el fin de los tiempos, él dice, bueno, y si no se acortara el tiempo, ¿quién no se salvará a nadie, ¿no? O sea, y es Sí, lo que sí. vemos ahora, que inclusive están estudiando ese tema, que hay un rumano ortodoxo que escribió hace unos años sobre el tema del tiempo, que parece que un año ahora es así cortito, y hay explicación inclusive hasta física de eso, ¿no? Porque, bueno, dice que se está acelerando las cosas, ¿no? Pero bueno, como sea, capaz que Dios, porque como viene la humanidad, no se va a salvar nadie si no se acortan los tiempos, ¿no? O sea, entonces, y uno ve, yo veo cosas, ¿no? Yo no soy tan viejo tampoco, pero tampoco soy tan joven. Y yo hay cosas que estoy viendo que no pensé que la iba a ver en mi vida, ¿no? O sea, cosas así Padre, completamente lejanas de ah, la... hay una Sí, cosa que la voy a mencionar simplemente porque realmente si no estamos fácil, estamos una hora más, sí, literalmente, ¿no? sí, sí. Y se Y nos nos va van a, todo. nos van a despedir de acá también, no sé. Sí, 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 no pero hay problema. voy a, voy a mencionar algo al pasar, si usted quiere comentar algo, comenta. Igual, algo lo que voy a mencionar ahora que da para un programa entero realmente, ¿no? Que es el arquetipo de revolucionario, ¿no? Que tan presente ha estado en el siglo XX, ¿no? Bueno, comentaré esto y después avanzaré hasta las últimas dos preguntas que nos quedan, ¿no? Pero voy a citar a Dostoyevski, que hay una parte que es muy interesante en la obra Los demonios, porque acá Dostoyevski, lo que nos dicen los demonios es más o menos el mensaje que se sustrae, ¿no? De toda la obra, que es enorme, además son bodoques así, gigantes las obras por lo general de Dostoyevski. Pero lo que se sustrae, o sea, el mensaje esencial es que el revolucionario es como una suerte de imagen invertida del cristiano, o sea, o del santo, mejor dicho, ¿no? O sea, es como una imagen como el demonio es el mono de Dios. Bueno, lo mismo es el revolucionario al cristiano, ¿no? Que esto es importante. Yo, por lo menos, es lo que yo extraigo, ¿no? O sea, mis ¿Sabés? propias Para conclusiones. que te haga un pequeño coso y un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Sabés qué decía San Serafín de Saro, ¿no? Hablando de revolucionario, Bueno, porque también hay un día, bueno, podemos explicar en que otro momento. Satanás fue Una el cosa primer es una revolución, revolucionario. Que el Satanás fue el demonio, primer, claro. el Y demonio. la revolución Sí, no es lo mismo que la rebelión, inclusive, ¿no? exacto, O pero sea, a eso voy, pero él es interesante Dostoyevsky, y esto lo menciono, porque ya digo, da para un programa entero realmente, ¿no? O sea, cuando sí, hagamos la serie de los programas de política quizás, sí, pero que hay una parte, un pasaje de los demonios de Dostoyevsky que él, bueno, en cada uno de los personajes aparece ejemplificada partes de las mentalidades revolucionarias, ¿no? Que había en aquel entonces en Rusia y que también se manifestaron en la política europea y mundial a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, cada revolucionario es como que, por así decirlo, representaba una corriente o un nivel o un stage de la conciencia revolucionaria o una corriente de la conciencia revolucionaria, ¿no? Por ejemplo, está la corriente de los populistas o Narodnik en ruso, después estaba la corriente de los anarquistas nihilistas, o sea, cada corriente además es como que iba creciendo en intensidad mientras pasaba el tiempo, ¿no? En el transcurso de las generaciones, ¿no? Como que crecía en intensidad en cuanto me refiero a su impulso revolucionario, claro, ¿no? Su capacidad. y Dostoyevsky lo vio eso. Dostoyevsky, él era socialista, estuvo preso, ¿no? Estuvo, Pero sí, él al estuvo. conocer todo eso, él profetizó la revolución rusa. O sea, Exacto, esta bueno, gente, los el bolcheviques, mismo, ¿no? el mismo Dostoyevsky hizo una parte, dice, ¿qué me vienen a hablar de los nihilistas si yo fui nihilista? O sea, me vienen a hablar de los nihilistas que conocen los libros, yo mismo fui nihilista, yo mismo estuve en la catorga en Siberia, loco, compartiendo con los presos. O sea, porque claro, la plebe le venía a cuestionar, ¿no? Y yo mismo Claro, lo fui. por ejemplo, él vio, pero claro, el socialismo inclusive de esa época era Mm, nihilista, ¿no? Y todo, pero tampoco tenía como decís vos, va creciendo como en intensidad, ¿no? la destructividad, Eh, sí, pero él pero a eso logró, voy. no sé en Pero qué pasaje, sí, sí, Dostoyevsky lo decime, que decime. ve, y esto lo desarrolla en la figura de uno de los personajes de los demonios, es que en la revolución en sí hay una gran sed de Dios, ¿no? Y de volverse Dios, ¿no? Y esto también lo vio el padre Seraphim Rose, si uno se pone a estudiar, con el tema de los dadaístas, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, hay de la corriente de los dadaístas, hay un autor que se llama Hugo Ball, que fue uno de los creadores del manifiesto Voltaire, ¿no? Que Hugo Ball, uno de los
principales dadaístas, que al Sí, final el sí, son tipo los que se reunían en ese café Voltaire, ¿no? Era una cosa así, claro, ¿no? pero Hugo Ball al Sí. final se termina arrepintiendo y el último libro que escribe es Cristianismo Bizantino. O sea, una locura. Pero ahí te das cuenta que, o sea, uno cuenta que, claro, que había una profunda sed de Dios en el revolucionario. Y esto lo detecta Dostoyevsky con gran tino, ¿no? Con gran profundidad. Y hay una parte de los demonios que él pone en boca de un revolucionario muy importante la siguiente afirmación, que tiene que ver mucho con el tema de la muerte, ¿no? Con el tema de la deificación que hemos venido hablando con anterioridad, que es lo siguiente, y dice, y cito, ¿no? Este revolucionario dice, el que conquiste el dolor y el terror será por ello mismo Dios, y el otro Dios, el Dios verdadero, dejará de serlo. Entonces le pregunta a otro revolucionario, entonces, según usted, ese otro Dios, no, el Dios verdadero, ¿no existe? ¿Existe? Le pregunta. Y el revolucionario le contesta, no existe, pero es. Y dice, en la piedra no hay dolor, pero sí lo hay en el horror de la piedra, o sea, en el horror de que te caiga la piedra, ¿no? O sea, lo que mismo que estamos hablando de la muerte, en la muerte no hay mal, no hay horror, el tema es la conciencia, ¿no? O sea, de cómo morir, ¿no? O sea, Dios es el dolor producido por el horror a la muerte. Quien conquiste el dolor y el horror llegará a ser Dios. O sea, lo mismo que pensaban los santos, ¿no? Entonces habrá una nueva vida y un hombre nuevo, ¿no? Lo mismo, o sea, Revolucionario es una copia barata de Cristiano. El hombre nuevo de las epístolas con el hombre nuevo soviético, el hombre nuevo fascista, no, el hombre nuevo. Claro, claro. Y estos hombres nuevos que hay ahora que quieren extender la vida también, ¿no? O sea, Exacto. sí. Sí. Y dice, la historia, entonces la historia se dividirá y se llegará a la transformación, lo que usted dice, de la transformación física de la tierra y del hombre. El hombre será Dios y se transformará físicamente y el mundo se transformará y se transformarán las cosas y las ideas y todos los sentimientos, ¿no? Y acá termina Revolucionario, ¿no? Y esto, bueno, da para literalmente un programa Sí, entero. sí, sí, No sé no, si usted quiere esto, comentar sí, algo, no, pero o sea, eso es así. Bueno, por ejemplo, nosotros vemos, esto lo hemos hablado varias veces con vos también pero es muy bueno saber que lo que sucedió, inclusive este autor también, Vladimir Moss, ¿no? A quien nosotros, muchos los contemporáneos nosotros ahora, le debemos mucho a él, ¿no? Pero él tiene una buena idea de eso. Él ve que, por ejemplo, lo que sucede, y lo dicen otros también, ¿no? Y también profetas que ni llegaron a verlo también. ¿No? Hubo no me acuerdo ahora, que era de Moscú, San Aristóbulo, me parece que era, sí, Aristóbulo de de Moscú. Moscú. Aristóteles, perdón, Claro, bueno. Aristóteles. Entonces, ellos Sí. vieron eso, que venía este tema, y que Mm, lo que pasó en la Unión Soviética en realidad es un reflejo, o sea, es el anticristo que le llaman colectivo, ¿no? Y que exacto. hoy creo que el anticristo colectivo es el que se manifiesta hoy en toda la sociedad mundial prácticamente también, ¿no? Mm, Que son como sociedades así que bueno, buscan su propio destino, están creando todo y bueno, y están contra Dios, o sea, quizá ahora, o sea, en ese tiempo, en la Unión Soviética, lo combatieron abiertamente a la iglesia, la han perseguido, y eso es lo que quería decir, que capaz que la iglesia ortodoxa tiene muchos más mártires que lo que tuvo toda la iglesia antes, ¿no? Porque inclusive en la época de persecución romana y todo, son millones y millones de ortodoxos que murieron ahí, ¿no? Hay gente que calcula que pueden ser arriba de 40 millones, ¿no? Que murieron de ortodoxos. Entonces uno ve todo eso, ¿no? Y bueno, era un régimen, como dijo ahí Marcos, teomaquista, ¿no? Que es la palabra, son enemigos de Dios, ¿no? O sea, no son ateos, sino son contra Dios, ¿no? O sea, entonces, esa es su razón de ser, ¿no? O sea, precisamente. ¿Por qué? Porque Dios es como un estorbo para ellos, ¿no? De hecho, claro. una guerra, y estas ideas ya vienen desde antes, ¿no? Ahora recién algunos se están dando cuenta, yo veo que sí, no sé, que el autor que hablábamos, Márquez, ¿no? Que el otro día dijo, porque Marx era diabólico cuando era chico, que bueno, era chico, tenía 18 años, ¿no? Que escribía los versos satánicos. Bueno, eso digamos, eh, digamos que esto se sabe en Oriente, o sea, ortodoxo de hace mucho, ¿no? Porque muchos escritores de Rumania, todo escribieron eso de Marx, ¿no? Entonces, nada bueno va a salir de ahí. O sea, está, por un lado, ese ateísmo en realidad no es real. El ateísmo de ellos, digamos,
Porque uno dice, bueno, ellos no creen en Dios. Bueno, listo, no, pero no es eso. No es que no crean en Dios, o sea, ellos lo quieren destruir a Dios, que es diferente, ¿no? Y hoy en día lo que pasa que a través, porque claro, uno ve, apunta a lo que pasó en la Unión Soviética, pero también hubo otro proceso de este lado, ¿no? Lo que es el capitalismo, ¿no? Que también es que tiene, o sea, es tan largo de hablar también, pero llegando a lo mismo, son como parte de la misma moneda, ¿no? O sea, Mm, todo conduce a lo mismo, a un alejamiento de Dios, ¿no? Y a tratar de que el hombre tiene en sus manos el propio destino, ¿no? exacto. Entonces, claro, y ahora lo peor que está pasando hoy en día, es que ojalá nos persiguieran así como persiguen en Rusia. Porque uno ahí capaz que uno, hasta el que no está tan despierto, diría, bueno, nos están matando, no sé, o sea, y entonces uno se vuelve más fuerte, porque la iglesia se vuelve fuerte en la persecución. En cambio, ahora Claro. tenemos persecución, pero esa persecución es como es ignorarnos directamente, ¿no? Obviamente, en un momento, porque la iglesia va a seguir subsistiendo, y va a haber persecución, ¿no? Cuando se cansen, ¿no? Cuando se cansen, o alguien no acepte lo que ellos quieren, ¿no? De una manera así total. Pero el tema es que hay eso, y esto es lo que genera, o sea, o lo han aprendido, ¿no? Es que al ignorar directamente las cosas de Dios, de la iglesia, y fomentar eso a través de diferentes tipos de cosas, ¿no? De la cultura misma, todo, ¿no? Entonces Mm, generan que no sé, que todo el mundo, o sea, todo el mundo antiguo, hablando así, antiguo en el sentido cristiano, ¿no? No exista más, ¿no? O sea, no, por claro. lo menos no exista. Y el hombre que es cristiano, inclusive hoy en día, nosotros, por ejemplo, yo una vez hablé con vos, ¿no? De esto, de Lovecraft, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno toma una persona como Lovecraft, que era una persona atea, ¿no? Y era Mm, ateo y todo eso, ¿no? Pero era un hombre, o sea, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos como puede ser Lovecraft, ¿no? Lovecraft tenía una moral cristiana, a pesar de ser, o sea, a pesar de, bueno, él no es alguien admirable para nada, para mí, ¿no? Ni nada. Pero sin embargo, él tenía muchas cosas en él que había sido criado en esa sociedad, así como, bueno, él era muy británico, pero aunque era de Estados Unidos, pero tenía mucha cosa victoriana y todo en él, ¿no? Y sin embargo, aunque era un ateo y todo eso, tenía eso. Bueno, ahora pasa al revés. Ahora a nosotros, las personas, inclusive los que somos cristianos, estamos imbuidos de la cultura anticristiana, ¿no? claro. Entonces nosotros tenemos que luchar con eso. Porque hoy en día dice, yo soy cristiano, soy muy cristiano y no cumplo con lo más mínimo del cristianismo. O sea, entonces me Mm, vuelvo un cristiano de nombre, uno que no tiene, no, o sea, no es nada. O sea, solamente, como decía, hay un santo que también era de Damasco, que era San Pedro de Damasceno, ¿no? De Damasco. Y él decía, vamos a ser cristianos solo de nombre, decía, en el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, y eso está, y es la cultura que nos rodea, porque uno lo habla hoy en día, pero es difícil luchar contra eso, porque todos los caminos nos llevan a la renuncia, o sea, a la apostasía, digamos, ¿no? A la renuncia de Cristo, ¿no?